establece modificaciones el a la ley de crédito trata que al llegó a sector diputados. agropecuario Diputados ha disminuido no la en forma admitió, muy se importante. la regresó a senadores En 99, y ahí alrededor está del esperando 8% del crédito total se iba para el sector de actualización. agropecuario y en esta en el materia, año como ustedes saben, 2014 hay una tenemos intensa un 2%. participación de organizaciones Paulatinamente sociales. Otro comentario que no sea lo que ya les comentó mi amigo el licenciado Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es en esta materia el jefe. Así que lo que él les haya dicho, eso es. Gracias, Jaime, por estar aquí. Luego está lo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que también está en proceso de armonización. Mueble. Lo de la de servicio profesional docente, que tiene que ver con la reforma educativa, no me detengo más. LEGIPE, partidos políticos y delitos electorales, que son las leyes generales que hay que atender para la armonización en materia electoral, que ya expliqué. Luego, ley de medios de impugnación en materia electoral, que tiene que ver con lo mismo. ¿Le damos rápidamente? Y la ley de derechos de niñas y niños, que aquí no me detengo más porque espero tener unos minutos para podérselas explicar con detalle, ese es el propósito. Dale rápidamente. A ver, luego, lo anterior es lo que ya se produjo, lo que ya está vigente, reformas que ya están vigentes. Ahora quiero platicarles rápidamente reformas constitucionales que están en proceso de aprobación en las legislaturas de los estados, es decir, con ustedes, o en el propio Congreso de la Unión, y que ahí vienen para establecer también deberes de armonización de parte de ustedes. Hay dos circulando en los estados en este momento. Una reforma al artículo 2, que establece la protección de derechos para la igualdad de hombres y mujeres indígenas, que es una iniciativa de una diputada federal del PAN, Eufrosina Cruz, creo que ese es su nombre, que prosperó y que ya cuenta con más de la mitad de los votos aprobatorios en las entidades federativas. Esa reforma constitucional debe declararse probablemente la semana entrante. Muy pronto se hará la declaratoria para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Se trata de una reforma, si nos da oportunidad, amigo, si nos da oportunidad, se trata de una reforma que está a punto ya de concretarse. Y luego la reforma en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Esta reforma está circulando con ustedes, tiene 7 votos aprobatorios, según el reporte del día de ayer. Estamos en espera de que tengamos los 16, por lo menos, mitad más 1, de los congresos de los estados para proceder a solicitar a que la Cámara correspondiente haga la declaratoria. Rápido voy a las siguientes. Armonización derivada de reformas constitucionales en proceso de aprobación por el Congreso. Las otras dos ya fueron aprobadas por el Congreso y está pendiente los votos aprobatorios de ustedes. Las enuncio solo de manera general. Reformas en materia de seguridad social universal. Es una iniciativa del presidente aprobada en diputados, es minuta en el Senado, pendiente de procesarse. Reformas en materia de régimen político y gobiernos de coalición a nivel local. Es una iniciativa del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, que fue aprobada y hecha minuta en la Cámara de Diputados, está en el Senado, pendiente de procesar. Reforma en materia de desindexación de salario mínimo. Es una iniciativa del presidente de la República en la que coincidió el PRD,
aprobada en diputados, pendiente de aprobarse en el Senado de la República. Reformas en materia de combate a la corrupción, es una minuta de la Cámara de Diputados, construida a partir de una propuesta que hizo el Partido Acción Nacional, con modificaciones que se construyeron en las comisiones correspondientes, aprobada hace poquito, hace unas semanas, que está en el Senado de la República, pendiente de procesar. Reforma en materia de arraigo, es una minuta de la Cámara de Diputados, construida a partir de una iniciativa firmada por diputados del PRI, del PAN, del Verde, del PANAL, que está pendiente de procesarse. Reforma en materia de sistema integral de justicia para adolescentes, que esta ya pasó, falta la ley general correspondiente. Dale rápido. Luego, leyes generales en proceso de aprobación por el Congreso de la Unión. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La minuta del Senado de la República de esta ley fue aprobada el día de ayer. Hace un rato, al iniciar la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, se le dio entrada formal en la Cámara de Diputados a la minuta y fue turnada a comisiones. Entonces, a partir del día de hoy, hace unas horas, la minuta está en poder de la Cámara de Diputados para su tratamiento. La Ley General de Aguas. Aquí hubo una reforma constitucional hace poco tiempo que estableció la obligación de expedir una nueva ley general en materia de aguas. En la Cámara de Diputados hubo un intento, la semana pasada, antepasada, seguramente ustedes lo vieron en los medios, de sacar adelante un dictamen sobre el particular, no prosperó, está en una situación medio rara desde el punto de vista parlamentario, porque entiendo que está en la mesa directiva, hay una solicitud para que se regrese a comisiones y pueda ser discutida en comisiones nuevamente el proyecto respectivo, pero lo que importa señalar es que hay la necesidad, porque está pendiente, la expedición de la ley general para poder acompasar la reforma constitucional en la materia. ¿Mueves? Leyes generales que se tienen que expedir cuyo proceso aún no inicia. Ley general en materia de difusión y fomento a la cultura, la que ya les dije del registro público inmobiliario. O sea, en estos casos hay reforma constitucional, no hay ley general. Ley general de datos personales en posesión de autoridades, ley general de archivos. Aquí en lo particular me detengo medio minuto para comentarles lo siguiente. Hubo una reforma constitucional reciente que estableció la obligación de que haya una ley general en materia de archivos públicos. Ojo, porque este es un asunto que tiene que ver con todos a nivel nacional. Y que esa ley general debe establecer criterios homogéneos para todos los archivos públicos, ojo, de los 3 poderes de la Unión, de los organismos constitucionales autónomos federales, de los poderes estatales, de los órganos constitucionales de carácter estatal y de las autoridades municipales. Esa ley general tendrá que establecer criterios homogéneos para todo el ámbito nacional, tratándose de archivos de carácter público. En el gobierno estamos trabajando una iniciativa sobre el particular, en la idea, en su momento se determinará, de que eventualmente el presidente de la República pueda presentar una iniciativa que se pueda sumar a las otras que existan para efectos del dictamen correspondiente, porque es una materia que le interesa al gobierno federal y a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales. Tenemos casi terminado un proyecto de ley general en la Secretaría de Gobernación que nos ha tocado coordinar, que estamos iniciando coordinación y trabajo para efectos de una revisión consensada con los poderes de la Unión, los otros poderes de la Unión, la Corte, con quien nos reuniremos la semana entrante,
las cámaras del Congreso, con quienes también nos reuniremos la semana entrante, y a través de la CONAGO buscaremos que nos puedan integrar una comisión con la que podamos ver la parte que tiene que ver con las entidades federativas. Ahí hay una reforma constitucional que obliga a que exista una ley general, y la ley general pues está trabajándose a manera de proyecto en el Ejecutivo Federal y tenemos ya casi listo el proyecto respectivo. Este sería la parte relativa a las generalidades de los pendientes en materia de armonización. Les quito unos minutos más de su tiempo para ir a lo que tiene que ver particularmente con el caso de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Vale? A ver, primero, el 12 de octubre de 2011 se elevó a rango constitucional el criterio del interés superior de la niñez y se facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para dar cumplimiento a ese mandato, el presidente presentó el 1 de septiembre de 2014 una iniciativa. Esa iniciativa que el presidente presentó en esta materia es la única iniciativa que el presidente Peña Nieto ha presentado pidiéndole al Congreso que le dé trámite preferente. El presidente tiene derecho, como ustedes saben, a presentar el día en el que se apertura cada periodo de sesiones, pedirle a cada Cámara hasta 2 iniciativas de trámite preferente. El presidente ha querido ser respetuoso de la agenda legislativa de las cámaras del Congreso de la Unión y solamente ha ejercido esa atribución, que podría ser en los términos que ya les comenté, una sola vez, y lo hizo respecto de este tema, lo que prueba el interés que el Ejecutivo Federal tiene en esta materia. La iniciativa, regrésale un poquito, por favor. La iniciativa que recibió múltiples aportaciones de organismos nacionales, internacionales como UNICEF, de los propios legisladores y demás, se aprobó y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre. ¿Cuáles son los contenidos relevantes de la ley? Bueno, la ley garantiza el ejercicio, respeto, protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, tomando como principio rector el interés superior de la niñez y, ojo, los tratados internacionales vigentes que nos obligan en los términos del artículo 1 de la Constitución. Establece los principios que deben orientar una política nacional en esta materia, así como la concurrencia entre los 3 niveles de gobierno. Determina bases para la participación de los sectores privado y social en la construcción de acciones y de la política pública que tienda a la protección del interés superior de los niños. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Los niños, las niñas, niños y adolescentes son los titulares de los derechos que regula la ley. La autoridad, el Sistema Nacional DIF, será el órgano rector en la materia. La ley, por lo tanto, fortalece sus atribuciones, lo que permitirá que la protección, atención y promoción brindadas se mejoren de forma gradual y progresiva, y de esa manera se pueda dar seguimiento a las acciones que se realicen en favor de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los principios fundamentales que orientan los contenidos de la ley? Los que están ahí establecidos y que la ley claramente establece: el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el de indivisibilidad de los derechos, el de progresividad de los derechos, es decir, la ley establece un piso, la idea es que los derechos de los niños sigan creciendo, no establece un techo, es un piso de derechos de los niños en la idea de que progresen, es decir, de que sean mayores. Y el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, la transversalidad en la aplicación de las normas y la definición de la política pública correspondiente, que implica en consecuencia
obligaciones para diferentes dependencias, no solamente para el DIF nacional y en el caso de los estados, no solamente para los DIFs locales, sino que en acatamiento al principio de transversalidad hay obligaciones que tienen que cumplirse por parte de otras dependencias públicas, tanto en el nivel federal como en los niveles locales. La ley crea procuradurías de protección que hay que reconocer en la mayoría de las entidades federativas ya existían. Era en el nivel federal donde no había una procuraduría de protección al menor. La ley establece ya la obligación de que haya una procuraduría en el ámbito federal de protección al menor que estará en el ámbito del DIF y establece ahora criterios que deberán ser atendidos en las entidades federativas y normados por ustedes para efectos de establecer homogeneidad en la naturaleza, modalidades de composición y de operación de estas procuradurías. Yo en lo personal estoy convencido de que el cumplimiento de la ley, el feliz cumplimiento de la ley, depende en gran medida de que estas procuradurías funcionen. Si las procuradurías tienen éxito, cumplen su papel y son capaces de hacer respetar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, entonces la ley va a ser exitosa. Por eso es muy importante que en el ámbito federal y en los ámbitos locales la construcción de estas procuradurías sea muy sólida y tengan respaldo político, apoyo presupuestal, estructura orgánica suficiente para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes efectivamente no queden en la ley, sino que efectivamente se puedan cumplir. La ley crea un sistema nacional de protección para los niños. Es una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas y acciones de protección que va a presidir el propio presidente de la República. Va a tener una secretaría ejecutiva. Esa secretaría ejecutiva va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. La idea es darle peso al asunto. Va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que el secretariado ejecutivo tendrá a su cargo, pues, poder procesar el cumplimiento de la ley y hacer seguimiento al mismo. Formular las convocatorias para las reuniones del Sistema Nacional de Protección y establecer los temas que deban subirse al Sistema Nacional de Protección. Participarán en forma permanente una representación de niñas, niños y adolescentes que serán seleccionados por el propio sistema para que en el Sistema Nacional pueda escucharse directamente la voz de los niños. En cada entidad federativa deberá haber un sistema local de protección integral que se organizará de una manera similar al sistema nacional. Programa. La ley establece que deberá formularse un programa nacional de atención y protección a niñas, niños y adolescentes en el que participen las 3 instancias de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección y que tenga representación también de sectores privado y social que puedan coadyuvar mediante acciones específicas a la determinación de la política de protección. El programa debe contener políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. La ley prevé la elaboración de programas locales en cada entidad federativa que se alineen al programa nacional para efectos de lograr armonía y que puedan permitir incluso la participación ciudadana. Tiene que haber, por lo tanto, un programa nacional y ustedes en la armonización local que tienen que hacer, tienen que establecer la obligación de que haya un programa estatal que replique el nacional. Siguiente. La ley general contiene 20 derechos de los niños, de los cuales 15 fueron retomados, pero ampliados para prever mayores medidas para su protección, mecanismos para su efectivo y pleno ejercicio. Y se incorporaron 5 derechos nuevos, el
derecho de participación, el de igualdad sustantiva, el derecho a la intimidad, derechos de migrantes, niños migrantes, y derecho de acceso a las tecnologías de información y de comunicación. Este cuadro, en el que no me detendré mayormente, muestra los derechos en la ley que se abrogó, el equivalente del derecho respectivo en la ley vigente, es decir, tal y como fueron aprobados. La ley, la tercera columna indica si estaban en la ley abrogada o no, y por lo tanto cuál es la situación que guardan en la ley nueva. Les pasaremos estos cuadros para que ustedes los tengan, que identifican muy claramente cómo estaba la ley que se abrogó en materia de derechos y cómo quedaron en la ley vigente. Los 20 derechos que la ley federal, la ley general contempla, y que será el piso mínimo para efectos de la reproducción que ustedes realicen. Otros contenidos relevantes de la ley. La ley regula el tema de adopción nacional e internacional, que es, como ustedes saben, un tema crítico en relación con el tema de los niños. Se prevén en la ley reglas claras para la asignación de niñas, niños y adolescentes a familias sustitutas, procurando que no sean separados de sus hermanos de conformidad con lo que establecen tratados internacionales que nos obligan. En materia de identidad, se garantiza su derecho al prever el registro inmediato y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento gratuita, que forma parte de los convenios entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales. En materia de niños migrantes, se establecen protocolos de atención para contrarrestar el fenómeno de migración de niñas, niños y adolescentes, en estricta armonía con lo que también establecen tratados internacionales en la materia. Y toca además la ley el tema de niños con discapacidad. Desarrolla políticas de inclusión para su efectivo desarrollo en la sociedad. Son, como ven, temas muy sensibles que hay que atender con el mayor cuidado y con el mayor sentido de compromiso que estoy seguro en esta mesa todos compartimos. La ley refiere también la existencia de centros de asistencia social. Estos son los llamados albergues. En la ley se quiso no denominarles como albergues porque hay alguna percepción peyorativa del concepto, y se decidió mejor denominarles en la ley centros de asistencia social. La ley establece requisitos, medidas y condiciones en las que deberán contarse para garantizar la atención, cuidado y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. Digamos que los referentes negativos que se tuvieron en la materia para poder construir esta parte de la ley son los casos que hace algunos meses cimbraron a la opinión pública por algunos albergues que tenían a niños en condiciones que se consideraban francamente infrahumanas. Ese fue el referente negativo de lo que no se debe hacer para efectos de construir normas mínimas que por primera vez se regulan en una ley de la materia. Prohibición del matrimonio infantil. La ley establece o prevé que las entidades federativas deben establecer en sus legislaciones la edad de 18 años como mínima para contraer matrimonio. En esta materia hay una vieja tradición civilista de permisividad del matrimonio de menores con permiso de los padres, por lo menos eran las reglas que hace algún tiempo existían. Sé que ha habido un proceso de actualización en la materia, pero vale la pena que revisen su legislación civil sobre el tema, porque lo que la ley general contempla es lo que aquí aparece. Exentos de responsabilidad penal, se garantiza obviamente que las niñas, niños a quienes se atribuyan una conducta tipificada como delito no sean privados de la libertad ni sujetos a procedimiento penal alguno. Acoso y violencia escolar, el tema del bullying.
Instruye a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno la elaboración de protocolos de actuación en situaciones de acoso o violencia escolar y obliga a toda persona que tenga conocimiento de actos de violencia escolar a denunciarlos ante la autoridad competente y, si fuera posible, a impedirlos. Este es un asunto también que ha generado una enorme preocupación social por la manera en la que se ha reproducido en algunos lugares el bullying, y la ley pues establece medidas para prevenirlo y evitarlo. El régimen sancionador: se contempla que las legislaturas de los estados, es decir, ustedes, establezcan las infracciones y las sanciones en el ámbito de su respectiva competencia. Y cuidado, se establece que no podrá declararse la caducidad en perjuicio de niñas, niños y adolescentes respecto de la procedencia de sanciones por infracciones a la ley. La armonización local, y terminamos con las reglas finales. El régimen transitorio de la Ley General estableció un plazo de 180 días para que ustedes en el ámbito local puedan realizar la armonización de sus leyes locales. Ese plazo, ojo, vence el 3 de junio. El próximo 3 de junio vence el plazo. A nosotros nos gustaría mucho, el Gobierno de la República celebraría enormemente por la importancia del tema, por el compromiso que todos tenemos con los sujetos de los derechos de esta ley, que son las niñas, los niños y los adolescentes, que el 3 de junio pudiéramos estar levantando bandera blanca en la parte normativa en todo el país, y que pudiéramos en todas partes decir: las leyes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ya existen en todo el país, y ahora sí, autoridades públicas que tienen obligaciones específicas, pónganse a trabajar para generar el programa, para establecer los sistemas, para crear las procuradurías, para disponer los apoyos presupuestales, en fin, para poder concretar las políticas públicas correspondientes. Sin armonización legislativa no es posible entrar al siguiente paso, y ese es justamente lo que nos tiene aquí con ustedes haciendo esta presentación. Para adecuar la legislación local a lo dispuesto por la ley, se deberá, 1, replicar lo prescrito por la Ley General sin modificar su sentido. 2, regular disposiciones concretas para implementar los mecanismos institucionales y de política pública que prevé la ley. 3, reformar diversas normas locales para armonizarlas, como el Código Civil o Familiar, por ejemplo, el tema del matrimonio que ya les comenté, lo de la adopción, efectivamente, para ajustarlo. Legislación en materia penal, en materia de educación, de desarrollo social, de asistencia social, de salud. Es decir, el proceso de armonización que ustedes tienen que realizar no se agota en expedir la ley que replique en el ámbito local la Ley General, sino que tienen que revisar su legislación local para que, una vez definida los contenidos de su ley local que replique la General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuiden que no haya normas que queden contradictorias entre normas de antigua acuñación y las que ustedes establezcan en la ley que expidan al respecto. Les comento finalmente, nosotros hemos trabajado en un modelo de ley. No es una ley modelo, es decir, no pretendemos entregarles una ley con un desarrollo articulado, decirles: a ver, la ley que ustedes tienen que expedir tiene que ser esta. No, primero porque no debe ser, porque somos absolutamente respetuosos del ámbito competencial de las entidades federativas, y eso sería una barbaridad pretender una cuestión de ese tipo. ¿Qué sí nos importa? Poner en sus manos un modelo de ley, es decir, un documento que les pueda servir a ustedes de guía, si lo consideran conveniente, si no, pues ahí
lo hacen a un lado. La competencia es de ustedes, nos queda absolutamente claro. Entonces, el día de hoy quisiéramos entregarles ¿es un disco? Un disco, una versión electrónica de este modelo de ley que tiene la pretensión de ayudarles, si es el caso, si les sirve, si les es útil, si lo quieren ver, para efectos de sus procesos de armonización. Sé también que en algunas entidades federativas ya lo hicieron, que en otras están a punto de concretarlo. Entregaremos el disco a todas las entidades federativas. Ahorita pues que Bernardo nos diga cómo le hacemos. Aquí se los entregamos a cada quien o se los entregamos a la Copecol para que él se los haga llegar. No sé, como ustedes lo definan, nosotros traemos aquí los 32 discos, uno por entidad federativa, y si les es útil, pues ahí pueden tener un referente. Es un tema que, les aclaro, lo construimos de manera conjunta con el DIF, con quien hicimos de la mano el proyecto de la ley, la iniciativa que firmó el señor presidente de la República, y con quienes construimos también el proyecto de modelo de ley. Es un proyecto que si ustedes platican con la gente del DIF, verán que estamos en total y absoluta armonía. El proyecto también lo estuvimos viendo en términos generales con la representación de UNICEF en México. Ellos tienen algunos planteamientos que nosotros, lo quiero decir con franqueza, no compartimos. Por ejemplo, ellos plantean que en las leyes locales se establezca un monto presupuestal mínimo, que las legislaturas de los estados establezcan un monto presupuestal mínimo destinado a la aplicación de la ley y la operación del sistema y de las procuradurías y demás. A nosotros nos pareció excesivo tener en un modelo de ley una definición de ese tipo, pues eso le corresponde a ustedes definirlo y pues tiene que ver además con un conjunto de necesidades de carácter local. Hubiera sido un despropósito de nuestra parte haber puesto un planteamiento de esa naturaleza, y lo quiero decir con franqueza, no lo aceptamos y por lo tanto no lo van a ver en el modelo que ahora les entregaremos. Eso sería de nuestra parte. Las conclusiones se desprenden, ya ni me detengo en eso, en lo que ya les hemos venido platicando. Sé perfectamente bien que estamos tocando un tema que nos genera la misma percepción, un sentido de compromiso entre todos para que las niñas, niños y adolescentes de este país generen notas en los medios de comunicación que refieran casos de éxito y no problemas de maltrato, de uso abusivo en su contra, en fin, de niños en situación de vulnerabilidad que representan una vergüenza para nuestra generación. Creo que, estoy seguro, tocamos aquí una fibra muy sensible y estoy seguro también que vamos a contar con el apoyo de los congresos de los estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que esta armonización pueda realizarse en tiempo y forma. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo, y ustedes sus órdenes. Muchas gracias, subsecretario. Por cuestiones de tiempo sabemos que muchos diputados traen algunas ponencias, las vamos a recibir para que las incluyamos en la relatoría. Va a haber una sesión solamente de preguntas, de 3 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que sean por favor muy concretas por cuestiones de tiempo. Van a ser las 3 seguidas y de ahí el subsecretario responderá. Muchas gracias. Buenas tardes. De Hidalgo, muy breve, acaba de subir una compañera diputada la iniciativa de que sea un divorcio absolutamente necesario. Desafortunadamente en Hidalgo todavía hay comunidades donde los padres hacen el matrimonio de acuerdo con los padres, jamás con los hijos, son menores de edad, los hijos se casan con autorización de los padres en contra de su voluntad, y el hecho de que la niña o el niño diga yo no quiero seguir aquí es motivo suficiente de divorcio en automático. ¿Esto se integra de alguna manera?
se podría integrar en estos lugares donde se lleva a cabo. Usted dijo que acababa de subir. Una compañera diputada subió a tribuna la iniciativa al respecto, Hidalgo. ¿Pero en dónde? ¿En el estado de Hidalgo? En el estado de ¿En Hidalgo. el Congreso del Estado? Sí, claro. La iniciativa. La iniciativa para que sea motivo de divorcio en automático cuando uno de los niños, a pesar de la autorización de los padres, no quiera seguir en ese matrimonio arreglado por los padres. Mire, ahí le doy un dato. La semana antepasada, la Corte resolvió un asunto relacionado con divorcio. Del divorcio que solicita uno de los cónyuges en alguna entidad federativa, se establecía que era necesario establecer una causal. La Corte desarrolló un criterio en la sala correspondiente. Les recomiendo que vean la sentencia. Está terminando el engrose, según me dijo el ministro presidente de esa sala, el ministro Arturo Saldívar, quien me platicó con detalle el asunto la semana pasada, a unos días de que habían tomado la determinación. La Corte acaba de establecer el siguiente criterio: el divorcio solicitado por uno de los cónyuges procede tal cual la solicitud de uno de los cónyuges, en atención al principio de la libertad del desarrollo de la personalidad. Se considera que una persona que ya no quiere convivir con otra, si la otra persona le niega la posibilidad de hacer el divorcio voluntario y no hay una causal que pueda ser aplicada, limita esa circunstancia el libre desarrollo de la personalidad. No sé qué quiera decir eso, pero eso fue lo que me dijeron, que era el argumento correspondiente. Limita el libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto el divorcio procede, obviamente, siempre y cuando ante el juez queden garantizados todos los temas relacionados con el patrimonio, con los bienes, con los derechos de las niñas y niños y de los propios cónyuges en los términos que la legislación local establezca. Valdría la pena Alejandro, que para estos efectos vieran esa sentencia. Muchas gracias. Yolanda Rodríguez, diputada del Estado de Jalisco y presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Familia. Felipe, yo quería comentarte que desde septiembre empezamos a trabajar ya esta iniciativa que la presenté el último del 30 de enero. Quiero decirte que en Jalisco pasó lo que comentabas, que tiene que ver con que a partir de la Ley General le aumentamos derechos. La Ley General contempla 20 derechos. La ley actual de Jalisco es muy avanzada y contempla 11 derechos más. Y quiero decirles que una vez que le incorporamos los 11 derechos que ya tenía, más que tiene la Ley General, hay uno más que le estamos aumentando que la ley vigente de Jalisco no tiene, que tiene que ver con el bienestar subjetivo de las niñas y niños y adolescentes, y que tiene las dos variables, que es la satisfacción de vida y la felicidad. Y por último, quiero también que me pudieras proporcionar, porque la semana que entra se aprueba también la ley de albergues en Jalisco para adultos mayores y para niñas y niños, y me pudieras proporcionar la información, porque también te oí que comentaste de que era que el término era así como peyorativo, y quisiera que me proporcionaras un poquito más de información, porque como estamos a punto de aprobarlo ya en el Pleno, pues para no revisar eso antes de aprobarlo. Muchas gracias. Alejandro Delgado Escoy de Querétaro. Allá ya hay desde hace muchos años una ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros lo que sí quisiéramos que es ese tipo de foros en donde podemos intercambiar proyectos legislativos exitosos y también no exitosos, como en Querétaro una ley de movilidad que no nos ha funcionado, pero el tema de derechos de niñas y niños y adolescentes se nos hace muy importante, y creo que en tronco común en todos los estados hay dos muy importantes. A lo mejor a la mayoría nos interesaría que la Secretaría de Gobernación junto con el Poder Legislativo Federal nos acompañaran sí en un proyecto común, que es en el tema de, por supuesto, de niños migrantes
Y otro tema que es muy importante es el del bullying, de la violencia entre niños. Estamos quedándonos atrás, yo creo que es un reto para nosotros el poder hacerlo e intercambiar esas opiniones de otros estados con un eje rector que nos puedan dar ustedes. Ojalá que nos puedan decir cómo podríamos hacerlo. Gracias. Buenas tardes. Subsecretario, usted hace rato… ¿Me permite nada más un par de comentarios sobre eso? Con mucho gusto vemos lo de criterios compartidos de bullying. Creo que podemos, no solo de eso, sino de otros temas, y creo que podríamos establecer aquí a través de la directiva de COPECOL, yo creo que es el espacio adecuado, un mecanismo, permítanos pensarlo en los siguientes días, y se lo planteamos al diputado presidente, un mecanismo en el que se pueda generar un intercambio de información entre ustedes mismos, que tiene que ser armado, me queda muy claro, de manera que no sea bilateral, sino multilateral. Pues a veces es más sencillo que esas cosas se puedan hacer desde el centro. Le ofrezco que lo veamos y que podamos ofertarle a COPECOL algún mecanismo que permita que rápidamente, porque el tiempo apremia, puedan tener libre flujo de información sobre los criterios en un estado que puedan ser útiles en otro. Y rápidamente, permítame hacerle una consideración sobre la denominación de esa ley anterior que ustedes tienen en Querétaro. Los criterios internacionales que nos obligan en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes consideran inadecuado la denominación del concepto protección en las leyes de las niñas, niños y adolescentes. Se señala que ese es un criterio antiguo que ya no corresponde a la visión internacional actual. Hoy día, dicen los órganos internacionales, y estamos obligados a atenderlo porque ahí UNICEF está especialmente atenta, y además pues, es su trabajo, así debe ser, consideran que los niños son sujetos de derechos, no de protección. El concepto de sujetos de protección en el ámbito internacional, los organismos protectores de niñas, niños y adolescentes lo consideran restrictivo. Se habla en el ámbito internacional y por eso lo recogió esta ley general así, a los niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos, no sujetos de protección. Se lo comento porque a la hora de la denominación es importante tenerlo presente porque si no ahí van a tener observaciones de organismos internacionales sobre el particular. ¿La propuesta sería similar a la ley general? ¿Perdón? La propuesta de usted sería que fuese similar a la ley general. Sí. ¿Sí? Sí, porque la denominación de la ley general y el uso terminológico de cómo está redactada la ley general fue validado por UNICEF. Entonces hay que empezar ahí de armonizar. Y ahí en esa materia sí es muy importante atender a los criterios internacionales, porque esta ley tuvo la fortuna, como trabajamos de manera de la mano con la representación de UNICEF, que son especialmente escrupulosos en el cuidado de la observancia en los países correspondientes de los criterios internacionales, y qué bueno que así sea. Tuvimos la fortuna de que nos validaran, digamos, el uso de redacción y las denominaciones que están en la ley. Perdón, gracias. Subsecretario, usted hace rato mencionaba que cada derecho representa un costo de operación y ejecución y que para hacer eficaz esta ley es necesario que las Procuradurías de la Defensa del Menor hagan hacer respetar los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Sin embargo, no existe un presupuesto etiquetado por parte del gobierno federal para poder llevar a cabo las acciones pertinentes y necesarias, pues a fin de que esta ley no se convierta en letra muerta, sobre todo tomando en cuenta el plan de austeridad de gobierno federal. La pregunta sería, ¿existe o habrá algún recurso extraordinario para poder llevar a cabo todas estas acciones? A ver, la aplicación de la ley general en el ámbito federal es responsabilidad de las autoridades federales con cargo a sus recursos. La aplicación de las leyes que ustedes expidan en el ámbito local
es responsabilidad de las entidades federativas con cargo a sus recursos. Así de claro se los digo. Los mecanismos de obtención de recursos adicionales no se transitan por conducto de la Secretaría de Gobernación, sino a través de los congresos, del Congreso de la Unión, con los mecanismos de participación que ustedes conocen a través de la representación legislativa respectiva. No quisiera en esa materia adquirir ningún compromiso de ningún tipo, porque la regla sobre el particular es esa. El gobierno federal se hará cargo de la implementación de la ley general en el ámbito federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito local. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Solo un breve comentario del caso que usted refería. Es un caso que se ve en Nayarit, del litigante doctor en Derecho Alfonso Nambo Caldera, que al recibir una clienta con la necesidad de divorciarse, le dijo: es que no tengo ninguna causal, simplemente no deseo más vivir con esta persona, y es que se da este caso. Y en ese sentido, esta semana presentamos una iniciativa de modificación al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el divorcio voluntario, para que se eliminen las juntas de advenimiento en el divorcio voluntario, atendiendo al derecho de la libertad, por considerarlo una intromisión excesiva del Estado al tratar de convencerlos. De contrario, manifestado ellos su voluntad de no vivir más en matrimonio. Agradecerle esta referencia que hace, pues comentarles eso del Estado de Nayarit. Gracias. Gracias a usted. Bueno, agradecemos a todos los participantes y en especial al subsecretario Felipe Solís Acero. Muchas gracias. A ver, los CDs los vamos a entregar al diputado, ya convenimos con él, y él tendrá una reunión con los presidentes del Congreso, y ahí les harán las… Ahí mañana a las 12. Vamos a poner… No, vamos a poner en las leyes locales.